es la salvación. Diga conmigo, la salvación es la alegría de la Navidad. Dígalo otra vez conmigo, la salvación es la alegría de la Navidad. Ahora vamos a hacerlo personal. Diga conmigo, mi salvación es mi alegría en la Navidad. ¿Cuántos se alegran de ser salvos? ¿Cuántos se alegran de la salvación que el Señor le otorgó a usted? En Navidad muchas veces vemos tantas cosas, aún en la iglesia, y Dios me decía, muchos de nosotros tenemos que recordar la salvación, porque hemos escuchado que la salvación, la Navidad es Cristo, ¿cuándo lo saben? ¿Verdad? Pero ¿por qué es Cristo? Porque vino a salvarnos. Porque por causa de que Él vino y nació en la Navidad, usted y yo somos salvos. ¿Por qué la Navidad cada año, en términos de la sociedad, se reconoce a nivel mundial como la temporada más hermosa, más sublime y más alegre? En estos días que estuve allá en Wiregrass, siempre me toca cantar esa canción, que no es una alabanza, pero es bonita. ¿Cómo es que dice? It's the most wonderful time of the year. Es el tiempo, hasta el mundo reconoce y dice abiertamente, y eso no es una alabanza cristiana, no habla de Dios, pero dice, esta es la época más linda del año. ¿Por qué será eso? Porque el poder espiritual que carga la atmósfera en Navidad es tan intenso que la alegría se puede sentir en todas partes. En las calles, en las casas, en la música, en las fiestas, en los programas de televisión, en las comidas. ¿Cuántos sienten alegría en las comidas en la Navidad? Mira, ya por poco levantar las piernas, levanto las dos manos. Empezamos a alegrarnos en Thanksgiving también, ¿verdad? La comida. La inmensa mayoría de la humanidad reconoce eso. Aún aquellos que no creen en Dios. Qué cosa más tremenda. Yo estaba meditando sobre eso. Aún las películas de esa Navidad que son todas iguales, que Norma ve de Hallmark y de... ¿Cuál es el otro canal que te gusta a ti? American Family, algo así. Dios mío. Ella se las goza todas. Para mí es un suplicio. Porque es la misma película con otras caras. Es lo mismo siempre. Siempre comienzan los dos, se conocen, empiezan a tener acercamiento. Hay un malentendido. Ese es el libreto. Y se separan bruscamente. Oh, no quiero saber de ti. Y de momento dice, no, mi amor, esto fue lo que pasó. Ay, fue un malentendido. Qué bueno. Se acabó la película. Ya te ahorré los 10 pesos de la suscripción. Pero es impresionante cómo aún esos canales y aún todo el resto de la humanidad sienten algo especial en Navidad. Y no hablan de Dios y no creen en Dios, pero hay algo. ¿A qué se debe esa atmósfera de tanto poder y tanta alegría? Se debe a que la Navidad simboliza el momento más trascendental en la historia de la humanidad, aunque ellos no se den cuenta, que es la salvación de la raza humana. La salvación, Dios nos salvó. Dígalo conmigo, Dios me salvó. La Navidad abrió el camino. Y ese poder, por más que lo quieran ignorar o lo quieran disfrazar de otra cosa, no pueden evitarlo. Saben que es algo demasiado grande, aunque no lo entiendan en su mentecita, en su peanut brain. Esa es la realidad. El poder y esa celebración aún tácita, aún escondida, de la salvación, de que Dios nos salvó, de que estamos perdidos, más perdidos que un juez hibisco. ¿Usted conoce a alguien que esté más perdido que un juez hibisco? No mira a nadie, pero piensa en su mente. Y Dios me salvó. Yo era uno, para que no miren a nadie, no se metan en el problema, mírenme a mí. Yo estaba más perdido, que yo creía que yo sabía tanto y no sabía nada. Y Dios me salvó. Y cuando descubrí a Dios, que Dios era real y que quería una relación conmigo, empecé a hablar con Él y empezó a hablarme a mí. Eso me cambió la vida. Me dio una vida nueva. Y tengo que ir atrás siempre y recordarme de eso. Porque yo todavía, si hago el esfuerzo, hace tanto tiempo ya, ¿verdad? Aunque yo no soy tan viejo, ¿verdad? Pero hace tanto tiempo de eso, tengo que acordarme cómo era ese Eric, que murió, ya no existe. Este Eric es nuevo. Pero me acuerdo del otro,
que tenía un espíritu muerto. Me acuerdo cuando Dios llegó a mi vida y yo comencé a tener esperanza. ¿Será verdad? ¿Será verdad que Dios existe? ¿No será que este tipo que me está hablando de Dios está medio loco, está oyendo voces? Entonces en Navidad es cierto que celebramos la alegría del nacimiento de Jesús. ¿Cuántos celebran la alegría de que Jesús nació? Pero ¿por qué celebramos el nacimiento? ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador, porque nos salvó. Por quien Él es y lo que trajo cuando vino. Porque su llegada desató la salvación de todo ser humano. Por eso es que celebramos. Claro, celebramos porque Él es Dios. Pero no solamente porque Él es Dios, porque Él era Dios antes también. Antes de la Navidad era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en la Navidad Él llegó a cumplir todo lo que tenía que cumplir para salvarnos a nosotros. Y por eso tenemos salvación. Y esa es la alegría de la Navidad. Dios me salvó. Vamos, dígalo conmigo. Dios me salvó. Aleluya. Gracias, Señor. En Navidad nosotros entonces celebramos el nacimiento de Jesús, sino que celebramos nuestro nacimiento. El mío, yo celebro mi nacimiento, que nací de nuevo. Y tú naciste de nuevo. Amén. Así que sí, es el cumpleaños del Señor, pero en cierta manera es el mío también. Aleluya. De esta vida nueva que tengo en el Señor. Esa es la alegría de la Navidad. Y eso debe estar fijo en nuestra mente en cada día, en cada mes de diciembre. Dios me salvó, tengo salvación, nací de nuevo. En una época como esta llegó la salida que yo necesitaba cuando estaba sin salida, cuando estaba atascado. Llegó en la Navidad. Y por eso disfruto de una vida diferente hoy. Tengo retos, claro que tengo retos, tengo problemas, tengo situaciones, pero es muy diferente porque ahora tengo esperanza y tengo herramientas para enfrentar esos retos. Y no lo tengo que hacerlo solo, porque tengo a Dios conmigo. Amén. Por eso Dios le hablaba a Esther esta mañana. No estás sola. Tienes todo el poder del cielo contigo para lo que sea. Yo no sé lo que sea que tengas que enfrentar y todos ustedes también. Porque Dios tiene cuidado de ti. Dios no es como un padre cualquiera. Por eso Él dice, echen sus cargas sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Yo soy responsable. Mantén tu corazón confiando en mí. No importa lo que encuentres, porque la salvación trajo eso a nuestra vida. Por eso esa escritura famosa en Mateo 6, que dice que no nos afanemos diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Porque la gente del mundo hacen eso. Y una versión dice, tienen que hacer eso. Pero el Padre que ustedes tienen en los cielos saben de lo que tiene necesidad. En otras palabras, usted tiene un Padre. Usted tiene un Dios, usted tiene un proveedor que se encarga de usted. El mundo no tiene eso porque ha decidido no tenerlo. Y esa versión, una versión que dice, y el mundo tiene que preocuparse por estas cosas. Una versión dice, el mundo más vale que se preocupe porque si no, no las van a tener. Porque no tienen a Dios. La gente que rechaza a Dios no tiene el acceso que usted tiene, pero usted tiene un Padre en los cielos. Amén, sí, Señor. Y eso es parte de esa salvación. Así que usted no debe comportarse como se comporta la gente del mundo, por favor. La gente se pone histérica cuando la economía sufre, cuando pasan XY cosas. Usted no, usted y yo tenemos a Dios. Dios está por encima de la economía. Está por encima de los asuntos de este mundo. Tenemos a Dios. Esa tiene que ser nuestra confianza y nuestra alegría. Diga alegría. Por eso es que el gozo del Señor siempre es nuestra fortaleza. Y tenemos que protegerlo, y especialmente en Navidad. Así que celebramos nuestro nacimiento porque por causa de esa primera Navidad nosotros hemos nacido de nuevo, gloria a Dios. Porque Él nació, porque el Señor vivió en esta tierra después que llegó en Navidad, porque murió y porque resucitó, nosotros estamos vivos hoy. Aleluya, diga aleluya. Amén. Aleluya. Eso es lo que estamos celebrando cada Navidad. Esa es la alegría de la Navidad. Celebramos nuestra salvación. Celebramos al Señor definitivamente, pero tenemos que pensar por qué. No es, porque si no se puede volver en algo religioso. Ay, la Navidad es Cristo. ¿Cuántos han oído eso un montón de veces? Pero ¿cuánta gente lo dice como el papagayo? No sabe lo que está diciendo. Lo dicen para sonar religiosos, para sonar espirituales. La Navidad es Cristo. ¿Por qué es Cristo? Porque te salvó, mujer, porque te salvó, hombre.
porque produjo la salvación. Tenemos que acordarnos de dónde Dios nos sacó. Yo no sé usted, pero yo estaba en un lugar bien oscuro. Emocionalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, ni se diga, estaba muerto. Dios me sacó de ahí. Aleluya. Primera de Pedro, perdón, todavía no. Vamos a decir, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, es por su gran misericordia, aleluya. Bueno, le dije estos días que en acción de gracia, yo no sé por qué el Señor me tiene, y el día que estuvimos comiendo en casa, puso eso en mi oración también, que le quería agradecer a Dios su misericordia. ¿Cuánto le da gracias a Dios por su misericordia? Hay algo, se nos olvida a veces, que Dios tiene misericordia de nosotros. La misericordia es cuando Dios no nos paga conforme a nuestras obras malas. No hay resultado negativo porque tiene misericordia, porque nos ama. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su misericordia? ¿Cuántos saben que no siempre hacen las cosas bien ustedes? Yo tampoco, pero Dios tiene misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué cosa más fuera de liga. Que la que se terminó ayer no se gastó completa porque Él vuelve y la replenish mañana. Y hoy comienza con un récord limpio. Vamos a tener misericordia contigo otra vez porque hoy otra vez te va a hacer falta. Vas a meter las 4. Pero tengo misericordia. Y esa misericordia es el amor de Dios. El amor que nos sobrecoge y nos inunda. La misericordia de Dios. Por su misericordia, su gran misericordia, dice esta escritura, que hemos nacido de nuevo. Ahora vivimos con gran expectación. La expectativa que tienes de Dios cada día es importante. Especialmente en Navidad. ¿Qué Dios irá a hacer esta Navidad? Yo pienso que va a ser una Navidad diferente. ¿Cuántos dicen amén? Piénselo así, tenga expectativa. Vamos a ver Dios, que no sea lo mismo de siempre. Ay, vamos a tal día, vamos a casa titi, vamos a comer lechón, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal cosa. Abra la posibilidad, la expectativa de que Dios pueda hacer algo diferente, aún en sus seres queridos y en su vida también. Porque la salvación no llega y termina. La salvación sigue evolucionando, sigue creciendo, sigue manifestándose porque tiene múltiples fases. Y nosotros, nuestra tarea aquí, cada vez que usted viene aquí, usted viene a descubrir nuevas fases de esa salvación, nuevo conocimiento que le abra la posibilidad de cosas nuevas para que usted glorifique a Dios con la salvación que Dios le dio. Y usted viva experiencias nuevas en Dios. Y usted tenga nosotros tenemos siempre, y le hemos dicho antes, una fijación, una pasión por conocer más de Dios. Como decía Pablo, yo lo tengo todo por basura, contarle que conozca a Cristo. Y ya Pablo tenía estudios en la Torá, hay un montón de estudios y todavía decía, todavía tengo que conocer más al Señor. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Ahora vivimos con gran expectación o expectativa y tenemos una herencia que no tiene precio. Esa es la alegría de la Navidad. Tu herencia no tiene precio. No tiene precio. Es algo sublime y grande que está guardado por Dios. Una herencia se recibe tan pronto ocurre la muerte de alguien. ¿Verdad que eso es una herencia? No es futura, es ahora. Entonces, cuando vemos esa palabra herencia, muchas veces pensamos, la herencia que tengo es que un día voy para el cielo. Eso no es la herencia. Eso es parte de la herencia. Pero eso es una parte minúscula, importantísima, no me malinterprete, pero eso no es la herencia completa. La herencia ya la tenemos porque Cristo murió. Resucitó otra vez. Pero al morir Cristo en nuestro lugar, tenemos la herencia de Dios aquí y ahora. Es lo que hemos estado hablando cuando estamos hablando del fruto del Espíritu. Que nosotros hablamos de que el fruto del Espíritu, si nosotros no lo manejamos correctamente y nos vamos detrás de las obras de la carne, no heredaremos el reino de Dios. Y lo que quiere decir eso es que no vamos a ver manifestado los beneficios de esa herencia cuando nos movemos fuera del fruto del Espíritu. Porque la herencia, esos beneficios están para usted y para mí ahora. Diga ahora. Es ahora, no es después. Y entonces está diciendo Pedro aquí, una herencia que está reservada, guardada en el cielo para ustedes. ¿Qué quiere decir? Esa es la parte que la gente lee eso. Pues es en el cielo, cuando vaya al cielo. No, el cielo se refiere a las regiones celestes, al mundo espiritual. Dios fue tan sabio que cuando
Jesús murió y pagó el precio por nosotros y nos dejó esa herencia, la guardó en el mundo espiritual para que nosotros la tengamos acceso a ese mundo espiritual y la traigamos al mundo natural. Porque en el mundo espiritual no se daña y está reservada para nosotros, para que nosotros la podamos acceder. ¿Qué herencia? La provisión financiera, la sanidad, la salud, la paz mental, el descanso de Dios. Todo eso eso es parte de la herencia y está guardado, reservada, guardada en el cielo para ustedes. Es pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Está todo guardado en el mundo espiritual. Esto es un principio tan y tan importante y yo no siempre hablo de esto aquí, porque esto confunde a las personas. Todos los beneficios que la salvación nos dio a nosotros están ya en el mundo espiritual reservado y en nuestro espíritu especialmente, nuestro espíritu nacido de nuevo. Eso sí lo he dicho muchas veces. Y tenemos que entonces sacar de allá adentro y ponerlo a través de nuestra alma y nuestra vida toda esa herencia, todos esos recursos incluidos en la salvación que llegó en la Navidad. Aleluya. Por eso Efesios 1.3, que no está ahí, dice, Efesios 1.3, un texto bien importante, que nosotros todos hemos sido bendecidos. Diga, bendecido. Eso dice Efesios 1.3. Diga conmigo, yo soy bendecido. En la primera iglesia que nosotros nos convertimos, ese era el saludo. Y yo lo he explicado otras veces. Nosotros no decíamos Dios te bendiga. No, porque bendiga es futuro. Y esa escritura dice que ya pasó, que hemos sido bendecidos. Y yo por mucho tiempo saludaba a todo el mundo y todavía lo hago. Bendecido, bendecida, porque tienes la bendición de Dios. Diga conmigo, yo tengo la bendición de Dios. Usted la tiene. ¿Por qué se la vas a pedir a Dios si Dios te la dio ya? Cuando naciste de nuevo la tienes completa. Dios no está guardando nada para escondértelo. Pero esa escritura dice, hemos sido bendecidos con toda bendición. Mira cómo lo dice, espiritual. Toda bendición. En regiones celestes. Te la voy a leer otra vez. Hemos sido bendecidos, dice Efesios 1.3. Apúntalo si no lo tengo, porque no lo tengo ahí. Efesios 1.3. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Todo lo que usted ve en el mundo natural vino del mundo espiritual. Entonces, la raíz de cualquier cosa que usted necesita en este mundo natural, la raíz, la fuente está en el mundo espiritual. Y en el proceso de conocer a Dios, que es lo que hacemos aquí todas las semanas, aprendemos a vivir los principios de Dios de manera tal que podamos sacar de ese mundo espiritual todo lo que nos haga falta y traerlo a manifestación aquí. Pero está guardado en las regiones celestes. Por eso, aunque el Señor tiene muchos nombres, el primer nombre que se menciona en la Biblia después que Él nació, cuando se anunció su venida, fue Salvador. Diga conmigo, Salvador. Es el primer nombre que se le da al Señor. Lucas capítulo 1, verso 26. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Diga Jesús. Jesús en el original hebreo es Yeshua. Y esa palabra Yeshua es una versión más adelantada de la original, que era la palabra Yeho, Y-E-H-O, rayita, y la palabra Shua, que es S-H-U-A. Esa palabra Yeho viene de Yahvé, de Dios, el nombre de Dios. Y Shua es salvación. En otras palabras, ese nombre significa Salvador, o Dios salva, o Dios es salvación. Ese es el nombre primero que aparece de nuestro Señor en la Biblia. Después aparece Emanuel, Dios con nosotros. Aparecen otros nombres. Príncipe de paz, está en Isaías. Consolador. Pero el primer nombre que el ángel le dice, Él es Salvador. Porque Él viene a salvar. Amén. Y eso es lo que dice el verso 18 de Mateo 1. Después dice que se encontró que ella, María, había concebido del Espíritu Santo. Usted sabe que estaba estudiando esto y hay muchas versiones de que lo que la gente interpreta que ocurrió cuando el ángel habló. Y algunas personas dicen que ella fue a contarle a todo el mundo lo que el ángel le había dicho.
Yo pienso que no. Ella estaba asustada, como quiera. Ella estaba posiblemente todavía pidiéndole confirmación a Dios. Señor, ¿será verdad esto que yo voy a quedar encinta sin conocer varón? Y si tú ves bien la Biblia, usted va a ver que seguido del momento en que el ángel le habló a María, en los próximos párrafos relata que ella fue a visitar a su prima Elizabeth, que ya estaba encinta de Juan el Bautista. Ella fue hasta allá y yo pienso que ella fue a visitarla a ella buscando confirmación de parte del Señor. Yo tengo que hablar esto con alguien, pero no puede ser con cualquiera. Usted tiene amistades, ¿verdad? Todos tenemos amistades muy cercanas con los que contamos muchas veces y hay cosas que no le decimos a nadie excepto a esa persona, a ese amigo, ¿verdad? O esa amiga. Especialmente las mujeres. Mujeres tienen, ¿verdad? Su grupito y tienen sus personas de confianza. Pues eso era Elizabeth para María. Y ella lo que pensó fue, tengo que ver a Elizabeth, porque esto a José no se lo puedo decir porque me va a dar 3 patadas. Se lo digo a mi papá y mi mamá, peor. Tengo que buscar a alguien. Usted no se ha sentido así en un momento dado que tiene algo importante que no sabe, que necesita luz, necesita guianza, necesita consejo, necesita hablarlo con alguien y no encuentra con quién. ¿Y qué hace? Va a buscar, debería buscar primero a Dios. Háblelo con Dios primero. Yo estoy seguro que ella habló con Dios primero. Pero aparte de eso, no está mal, no es malo que usted vaya con una persona que usted sepa que es madura espiritualmente, que tiene la capacidad de dar un consejo sabio de Dios, que no le dé cualquier loquera de consejo. Y Dios fue tan misericordioso que tan pronto María vio a Elizabeth, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo de profecía vino sobre Elizabeth y profetizó. Dios le confirmó enseguida, mira, para que estés tranquila, no le has dicho nada todavía y ella te va a decir. Y Elizabeth le dijo, ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Confirmado. Y por eso dice la Biblia que ella se quedó un tiempo con Elizabeth allí. Y por eso entonces lo que se lee de todo este pasaje es que cuando ella regresó, por eso dice ese verso 18 que acabo de leer ahí, se encontró. Diga, se encontró. Ella no se lo dijo. ¿Por qué se encontró? Porque ya se le veía la pipa. Porque llegó después, llegó a los meses, ya se notaba que estaba encinta, se encontró que había concebido del Espíritu Santo. Ya esta mujer está encinta. ¿Y qué pasó aquí? Y entonces José fue uno de los que encontró que la desposada. Y dice el verso 20, mientras José reflexionaba al respecto, ¿qué rayo voy a hacer con esta mujer ahora? Que mira lo que me ha hecho. Estaba pensando en todo eso. Y dice, mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Dios está tan fuera de liga que cuidó a María desde el principio. Y le dijo a José, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. Lo mismo que a lo mejor ya María sí la había tenido que decir. Y José pues, dice, del Espíritu Santo, ¿verdad? Seguro. Pero el ángel vino y le dijo, sí, del Espíritu Santo. Se le apareció en sueño. Tiene que haberse asustado Josué. Y dijo, está bien. María tendrá un hijo, este es el ángel hablando a José, a quien pondrás por nombre, ¿qué? Jesús, otra vez. Y esa palabra original sí significa Salvador. Es el primer nombre que recibió el Salvador. El Salvador, diga conmigo, Él es el Salvador. Él es el Salvador. Aunque lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar, Él es el Salvador. Y no hay otro, lo dije la semana pasada, no es Buda, no es Yemayé, no es toda la basura de ídolos que hay por arriba, no es Alá, no es Mahoma, ninguno, ni ¿cuáles son los otros? Krishna, ni María tampoco. Hasta el Papa salió en estos días, tremendo. El Papa dijo claramente, me he dado cuenta, Colón descubrió América, de que el único mediador es Cristo, que no es María. ¡Uy, tremendo! Y porque lo dice que este verso, y ese verso lleva ahí 2000 años, que cuánto un montón de miles de años, no lo habéis leído. Porque la Biblia dice en Santiago que no hay un mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo hombre, no hay más ninguno. Y hasta el Papa en estos días dijo, no es María, lo siento, María no es mediadora. Es tremenda mujer en la historia. Dice la Biblia que bienaventurada entre todas las mujeres, posiblemente la mujer más grande que ha nacido en la historia, porque fue digna de que Dios le confiara a su hijo. O sea, que no es cualquier cosa María tampoco, pero no es la mediadora. Ella no murió en la cruz. No es la mediadora. Es Jesús.
Es el Salvador. Él es el Salvador. Dígalo conmigo, Jesús es mi Salvador. Y mira cómo le dice, el ángel sí le explica un poquito más referente al nombre a José. Le dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador. Así que la salvación es la alegría de la Navidad. Nuestra salvación, la mía. Diga mi salvación, dígalo, mi salvación. Dígalo, estoy alegre en Navidad porque me acuerdo que me salvó, que estoy salvo. Piense así esta Navidad. Piense, wow, estoy celebrando estas luces que veo, estas comidas, esta música, todo esto me recuerda que ya no estoy perdido, que estoy salvo, que Dios me salvó, que tengo vida en Cristo. Lucas 2:8 dice, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor. Mire, tiene que ser algo. ¿Alguien ha visto ángeles aquí? ¿O demonios? El mundo espiritual es real. Y hay gente que tiene una experiencia grandísima. Y muchos de ellos ven, los ángeles son inmensos. Por eso la Biblia dice que son poderosos en fortaleza. No son más grandes que nosotros delante de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Pero físicamente son impresionantes. Así que esta gente tenían derecho a tener miedo. Ellos se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia. Parezco grande e intimidante, pero no vengo a cortarles la cabeza. Vengo a darle una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo ¿de qué? De mucha alegría. Mucha alegría. Hoy en la ciudad de David ha nacido ¿qué? Un Salvador. Dígalo conmigo, un Salvador. Aleluya. Celebramos el Salvador, nos salvó, me salvó. Y esto es lo que estaba diciéndole el ángel a los pastores. Les ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Otras versiones especifican Cristo es el Mesías, que es el Mesías, el Señor, el ungido de Dios. El Mesías quiere decir ungido, marcado, empoderado por Dios. Por eso Cristo no es el nombre del Señor. Cristo es un título. El nombre es Salvador. Jesús. El nombre que es sobre todo nombre, ¿cuál es? Jesús. No es Cristo. No es Cristo. Es Jesús. Ay, pastor, ¿qué diferencia? Sí, hay diferencia. Hay diferencia. Nosotros, cuando vemos la palabra, tenemos que tomarla como lo dice. Y la Biblia dice claramente que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no de Cristo, se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque Jesús significa Salvador. A veces yo oigo ministros orando, we pray in the name of Christ. Que eso no es lo que dice la Biblia. I don't pray in the name of Christ. I pray in the name of Jesus. Y mire, es que es controversial ese nombre. Por eso a veces algunos ministros no lo usan. Lamentablemente tengo que decirlo. No me atrevo a decir que el 100% de los que oran así es por eso, pero estoy seguro que gran parte es por eso, para no ser controversiales. Hagan Cristo, porque otras religiones tienen figuras crísticas. Y así mismo te lo dicen. Jesús es una de las más figuras crísticas que hay. En todas tenemos figuras crísticas. En el budismo tenemos figuras crísticas. Aquí tenemos figuras crísticas. Entonces ellos oran en nombre de Cristo. No en nombre de Cristo, en nombre de Jesus. Estuve escuchando una anécdota preciosa de Samuel Rodríguez, un ministro hispano. ¿Alguien sabe quién es Samuel Rodríguez? Tremendo hombre de Dios. Boricua, pero habla inglés perfecto y español perfecto y está a cargo de Asambleas de Dios. Church of God. Creo que es una de las organizaciones hispanas cristianas más grandes. Y él cuenta cuando en un momento dado fue a orar creo que fue por el presidente, por la inauguración del presidente Obama. Me parece que fue Obama. Y le invitaron. Y también por el presidente Trump. En las dos inauguraciones él oró. En una de ellas, él estaba asustado por esto que estoy diciendo. Entonces, oraron unos sacerdotes, oraron otras personas, otros ministros. Oramos por el nombre de la Madre Tierra.
oramos en el nombre del universo, del Ser Supremo, un montón de nombres, no quieren usar el nombre. Y él dice que le preguntó al Señor, Señor, esto está caliente aquí, ¿qué tú quieres que yo ore? ¿Cómo yo voy a orar? Y que el Señor dice que él sintió que lo regañó, le habló como en tono de regaño, le dijo, yo quiero que tú ores aquí exactamente como tú oras los domingos en tu iglesia. Vas a orar exactamente igual. Y dice que recibió un impacto de la unción de Dios y empezó a orar. Y empezó a orar y terminó diciendo, y esto lo decimos en el nombre del Alfa y el Omega, el que es el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y después que oró así, estaba asustado y dice que decenas de miles de personas se levantaron a aplaudir y a gritar ¡wow! En esa inauguración. Mire que es que aún el que no conoce a Dios responde a la unción de Dios y al nombre de Jesús. Así que estos ángeles le dijeron, ha nacido un Salvador que es el Cristo, el Mesías. Y cuando la gente piensa en salvación, sobre todo el que no conoce a Dios, dice, pero ¿fuimos salvados de qué? ¿De qué fuimos salvados? Yo necesito salvación. ¿Usted se acuerda cuando usted pensaba así? Pero que esta gente es menos loca, estos cristianos, que un salvador, ¿qué me va a salvar si yo estoy bien? Tengo casa, tengo carro, tengo trabajo. Nos salvó de vivir separados de Dios. Nos salvó de vivir separados de Dios. Lo peor que le puede pasar al ser humano es vivir separado de Dios. Romanos 3:20 dice, por tanto nadie será justificado en la presencia de Dios. Nadie puede venir a la presencia de Dios por portarse bien, por ser bueno, por hacer las obras que exige la ley. Le estaba diciendo Pablo aquí a los romanos. Nadie, por más buenos que sean. Todas las religiones piensan que si tus acciones buenas pesan más que las malas, tú vas para el cielo. Algunas de las religiones no vas a saber hasta que te mueras. Eso tiene que ser terrible. Yo sé dónde yo voy cuando yo me vaya con el Señor. ¿Verdad que tú sabes también? Si no sabes, aprende. Pero los musulmanes, ellos te dicen, no sabemos. Cuando nos muramos vamos a saber si logramos hacer que la balanza terminara para acá o acá. Y ahí es que nos vamos a enterar. Y ¿sabes qué? Los judíos también. Porque los judíos viven por obra. Y ellos están toda la vida tratando de hacer las mejores obras posibles con la esperanza de que el día que mueran tenían el récord correcto. Pero aquí dice claramente en Romanos que nadie, diga conmigo, nadie va a ser justificado en la presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Tú no vas a ser justificado por ser bueno, ni vas a ser condenado por ser malo tampoco. Esta justicia, verso 22, de Dios llega, o el estado correcto, justo, bueno, aceptable delante de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Amén. A todos los que creen, la salvación no es automática. Hay unas versiones del cristianismo que dicen que todo el mundo se va a salvar. Esto no es lo que dice aquí. Es los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos estamos privados de la gloria de Dios, todo ser humano. Pero por su gracia son justificados gratuitamente. Diga, gratuitamente. Ese es el concepto de ser salvados por gracia, porque es un regalo, no por lo que hiciste o dejaste de hacer, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio. Él tomó tu lugar y el mío. Esa es la Navidad. Amén. Que Él vino a tomar tu lugar y el mío. Él vino a vivir la vida perfecta que nadie de ustedes ni yo podemos vivir. La vivió por nosotros. Murió en la cruz por la vida imperfecta que nosotros todos hemos vivido. Cargó el precio en la cruz. Sufrió lo que teníamos que sufrir. Y nos regaló el crédito de su vida perfecta. Y por eso es que podemos acercarnos a Dios. Porque Dios toma la vida de Cristo como pago, la vida perfecta de Él, para aceptarnos a nosotros. Amén. Cuando Él nos ve a nosotros, ve a Cristo. Ese es el regalo de Dios, de la salvación.
salvados por gracia mediante la redención de Cristo Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio o como un pago justo de la penalidad que se exige por el pecado. Dios es un Dios justo, diga justo. Nosotros nos gusta la justicia, que se hagan las cosas que, como tienen que hacerse y que se pague por la penalidad de las cosas que se hicieron mal. Si nosotros pensamos de esa manera, ¿cómo se imagina usted que es Dios? Si Dios es más grande que nosotros, más justo que nosotros. Entonces dice que el sacrificio fue el pago justo de la penalidad que se exige por el pecado. El pecado exige penalidad para obtener el perdón de pecados. Así demostró su justicia, que había sido diferida hasta ese momento. En otras palabras, la justicia de Dios, Él tenía el derecho de ejecutarla ahora, pero la diferió, la movió al frente, la dejó para más tarde, esperando que viniera su hijo para cobrársela a su hijo y no cobrártela a ti. O los que existieron antes del Señor. Esa justicia Él la demostró cuando la puso sobre el Señor, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Usted sabe que legalmente Dios tiene la legalidad de poder fulminar a todo ser humano en la tierra que no tiene al Señor. Lo puede hacer ahora mismo y no sería injusto, porque la justicia demanda eso. Lo único que libra al ser humano de eso es tener a Jesús como sustituto. Pero el que no tiene a Jesús delante de Dios, él podría, lo que pasa es que la Biblia dice que su misericordia es más alta que los cielos y más grande que el ancho mar. Por esto que está diciendo, porque él espera, Él tiene paciencia. Sí, yo puedo hacerlo y seguiría siendo Dios y justo, pero lo voy a esperar. Tengo misericordia, tengo amor para dar una oportunidad a que la gente se convierta. Por eso la Biblia dice que algunos tienen por tardanza el hecho de que el Señor no ha regresado, y dice la Biblia que no es que es tardanza, es que el Señor está esperando, dando oportunidad para que los más posibles se salven. Porque su paciencia es así. Su paciencia espera y espera y espera a que la gente responda. Y Él había pasado por alto los pecados pasados. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Al poner su justicia para la salvación en Jesús, Él fue justo. Él exigió y recibió el pago que merece el pecado. Lo puso sobre Jesús en la cruz. Pero a la misma vez nos justificó a nosotros, tomándolo a Él como sustituto nuestro. Es como cuando tú tienes un juez que está en una corte y le traen a este muchacho que ha violado montones de reglas, montones de leyes, y le tiene que poner una sentencia de miles de dólares. Pero después que ese juez emite el juicio justo y dice, la ley requiere que te ponga todas estas sentencias y que además de eso tienes que pagar estas multas, y da con el mallete, pero después que da, se levanta de su asiento, baja el estrado, se quita la bata de juez y, como es el papá del muchacho, saca su cartera y paga las multas. Ese fue Dios. Te tengo que cobrar, pero yo mismo voy a pagar con mi vida misma en la cruz. Yo espero que usted esté recibiendo esto y que esto le prenda la mecha de la alegría en la Navidad, porque esto es lo que usted y yo debemos estar recordando cada día de Navidad, cada día de este mes de diciembre, que la salvación es la alegría de la Navidad. Juan capítulo 3 verso 17. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. Para eso fue que lo envió, para que sea salvo por Él. Verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ves que tu condenación no viene por pecar? La condenación del hombre no es por pecar, es por no creer en el nombre del Salvador. Yo no voy al cielo por ser bueno.
Yo no tengo relación con Dios por ser bueno, por actuar correctamente, por ser santo. Yo voy al cielo y tengo relación con Dios por poner mi esperanza en el nombre del Salvador. Porque decidí aceptar su regalo. Eso es gracia. Esa es gracia. Así que Jesús es el único que cumple los requisitos para poder salvar al hombre. Cuando vino en Navidad tenía que ser Jesús, no podía ser ningún otro hombre. Porque Él era el Hijo de Dios, porque nació del Padre, pero era el Hijo del hombre, porque nació de María. Esa es la dualidad que muchas vertientes no entienden y algunas religiones o sectas que salieron del cristianismo niegan la divinidad de Jesús porque no pueden entender si fue un hombre, no puede ser Dios, sí es Dios. Era Dios y era hombre porque nació del Padre y nació de María porque siempre existió y vino del Padre. Era eterno por su divinidad, eterno, pero era temporal por su humanidad. Y de esa manera era empático con Dios. Podía entender el corazón de Dios hacia el hombre, pero también era empático con el hombre, porque era hombre. Por eso es que la Biblia dice que Él se identifica con nuestros dolores, porque Él fue hombre también y entendió lo que tú y yo necesitamos y lo que tú y yo sentimos todo el tiempo. Él es empático, Él sabe exactamente. Y dice la Biblia que fue sujeto a todas las pasiones que usted y yo somos sujetos, a todas. Qué lindo es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por cuanto permanece para siempre. Ahí está la eternidad del Señor. ¿Por qué el pacto es mejor? ¿Mejor que cuál? Que el pacto que tenía en el Antiguo Testamento los sacerdotes matando vacas y cabras todo el tiempo, todos los años, y sacrificando, y se moría ese sacerdote, tenía que venir otro y volver a seguir matando. Pero Él no, porque Él permanece para siempre, porque Él es eterno. Por eso tenía que ser el Señor, no podía ser ningún otro hombre. Tenía que ser la divinidad de Dios y la humanidad de María. Por cuanto Él permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual también puede salvar como perpetuamente, para siempre. Por eso es que tu salvación y la mía están aseguradas per secula seculorum, perpetuamente, porque Él permanece para siempre. Y ese sacrificio queda registrado en el mundo espiritual para siempre. Amén. Sí, Señor. Ese sacrificio en la cruz está para siempre ahí. Esa sangre está siempre ahí. Por eso es que la Biblia nos invita a no pecar, pero si alguno pecare, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Jesucristo es tu abogado si tú pecas. Porque Él dice, sí, Él pecó, pero ya yo pagué por ese pecado. Aquí está. Por eso te defiende delante del Padre, dice que no puedes hacerle nada, porque yo cargué esa culpa en la cruz. Así que tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo y darle gracias y darle récord limpio otra vez. Lavado por la sangre. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora mismo el Señor está intercediendo por ti y por mí. Romanos 5, 6. Tengo muchas, estamos terminando, pero tengo escrituras hoy más de lo común. Pero la palabra es la que nos cambia. Por eso a mí me gusta traer escrituras. Yo te puedo hablar aquí un montón de cosas y te las hablo, pero es mejor cuando leo. A veces yo estoy seguro, y no me levante la mano, estoy seguro que algunos de ustedes me oyen decir ciertas cosas y dicen, eso se lo inventó el pastor. Y hasta que te leo un texto, y dices, anda, eso está ahí. Porque la palabra tú no puedes contradecirla. A mí sí, pero la palabra no. Romanos 5, verso 6. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, nosotros no nos podemos salvar. Por más bueno que yo me crea. Hoy día hay mucha gente allá afuera que se creen que son lo más bueno que Cristo. Quieren ser mejores que Cristo. Más cristiano que Cristo. Y pasarle la mano al pecado y pasarle la mano a un montón de cosas. Cristo nunca hizo eso. Nunca hizo eso. Pero son gente que sacan cosas de contexto, no leen la Biblia, no la estudian nunca, pero pretenden saber más que los teólogos. El hombre no se puede salvar por su buen comportamiento, por mejor que se parezca, por más bueno que seamos. No podemos. Y eso es lo que dice Romano. Nosotros cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. Aleluya. Diga aleluya. Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores,
Otra versión dice, cuando éramos enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Por eso es que aquí nosotros enseñamos que nosotros no vamos a pasar ninguna tribulación aquí. Hay iglesias que piensan que sí, la tribulación viene, pastor, te está poniéndose feo, la cosa está cada vez más fea, ya viene el anticristo y nos vamos a fastidiar todo aquí. Vamos a sufrir, nos van a matarnos. No, pues si nos salvó del infierno, ¿cómo nos va a salvar cómo nos va a permitir que perezcamos en una tribulación? No, nos va a sacar de aquí. Aquí viene el rapto. Cuando llegue el Señor. De hecho, cuando nos vayamos con Él, no es la segunda venida del Señor, porque el Señor no va a tocar tierra. El Señor viene en las nubes, con todos los santos de a través de toda la historia, a buscarnos a nosotros. Y nosotros vamos a llegar allá arriba. Y nos vamos a encontrar con Él en las nubes y vamos a regresar al cielo. Y eso va a ser eso es otro tema, ¿verdad? Pero es en el medio de los 7 años del final de los tiempos. Los primeros 3 años y medio van a ser años de paz. Pero cuando todo el mundo diga paz y paz y paz, ahí va a explotar la tribulación. Y la gente va a decir, ¿de dónde salió esto? Pero a nosotros nos van a llevar antes. Cuando la iglesia salga de aquí, ahí te voy a decir yo que va a ser un caos. Porque ahí se va a levantar el Espíritu Santo de la tierra y nosotros con Él. Y esto aquí va a ser sálvese el que pueda. Pero tú y yo no vamos a estar aquí. Así que no tienes que tener miedo. Y esta escritura es una de las que apoya eso. Él nos va a salvar del castigo final por medio de Él. Después vamos a regresar con Él para lo que la Biblia le llama el milenio, el gobierno de Cristo físicamente aquí en la tierra. Y vamos a venir a gobernar con Él. Y cada uno de nosotros va a ser asignado responsabilidades diferentes. Por eso es que tenemos que hacer las cosas bien aquí. Porque aunque si hacemos las cosas mal no vamos a perder la salvación, vamos a perder premios y galardones y oportunidades. Porque Dios va a confiar cosas a sus hijos y sus hijas en diferentes niveles. Y así va a ser la eternidad. 1 Pedro 1:18. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. ¿Cuántos fueron rescatados de una vida sin sentido? Mi vida era una loquera, sin sentido. Yo no sabía qué hacer con mi vida, ni tenía norte, ni... La cual heredaron de sus padres. La heredamos de la naturaleza caída de nuestros padres. Una vida sin sentido, porque no hay propósito. Cuando tú no tienes a Dios, no tienes propósito. Estás al garete, a lo que salga. Y hoy quieres una cosa y mañana otra. Y hoy piensas que es esta dirección y mañana coges otra dirección. Y yo viví así hasta que conocí al Señor. Y poquito a poco le tomó tiempo, porque yo sí que estaba al garete. Estudié en 7 universidades diferentes. Pero ya él poquito a poco empezó a trabajar con el alma mía y empezó a organizarme y empezó a ordenarme. Y además me trajo una organizadora tremenda, Normita, que cuando terminé yo terminé mi bachillerato en contabilidad y dije, ay, qué bueno, terminé. Y ese me dijo, que tú no has terminado. Ahora es que tú vas a estudiar lo que yo quiero. Porque ahí fue que lo conocí. Me gradué de Universidad de Contabilidad y conocí al Señor y me dijo, ahora quiero que estudies. Pero espérate. Señor, mira mi diploma. Yo me gradué, ya yo terminé. Ese me dijo, chévere, pero eso fue lo que tú quisiste hacer. Lo que yo quiero que tú hagas no es eso, que es música. Quiero que vayas a estudiar música. Y yo, Dios mío, Señor, pero yo terminé mi bachillerato ya. Y él fue poquito a poco dándole sentido a mi vida, dándole dirección. Y muchos de ustedes necesitan cada vez más pedirle a Dios dirección, sentido, porque hay un sentido de Dios, hay un propósito. Tú no estás aquí para comer, trabajar y dormir y ganarte los chavos y disfrutar y irte al cine. Ese no es tu propósito. Eso no tiene sentido. Tienes que preguntarle a Dios cómo caminar. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes heredaron una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate, ustedes saben que ese rescate se pagó con la sangre preciosa de Cristo. Sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo. Aleluya, ya Dios había preparado ese plan, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Esos últimos tiempos comenzaron en la primera Navidad. Se manifestó el sacrificio. Así que esa Navidad es el tiempo
de celebrar nuestra salvación. Ponte de pie y termino con esta escritura. Romanos capítulo 10, verso 12. Dice, pues el mismo Señor, que es Señor de todos, no hace diferencia. Él bendice generosamente a quienes se lo piden. ¿Cuánto le piden a Dios esta mañana? Nosotros estamos pidiendo a Dios todo el tiempo. Él no hace diferencia. No hay unos mejores que otros. Los boricuas y los colombianos y los americanos y los palestinos y los israelitas y los americanos, todo es lo mismo, porque todos son creación de Dios. Pero hay que acercarse a Dios. No es como le dé la gana a cada cual. Dios no funciona así. Hay gente que quiere servirle a Dios como a ellos les da la gana. Pues sigue ahí, dale otra vuelta al desierto. No vas a entrar a la tierra prometida así. El mismo pueblo de Dios no pudo, por eso mismo. Era como ellos les daba la gana. No seguían las instrucciones de Dios. Pero qué bueno que Dios es misericordioso y Él no hace diferencia. Y Él bendice generosamente a quienes se lo piden. Por eso la Escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Todo aquel que invoque, dice otra versión, el nombre del Señor será salvo. Todo. Por eso cuando Pablo cayó delante del Señor, porque el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás en mi contra? Aleluya. Y el Señor venía, y yo le he dicho a ustedes que esto es mi creencia muy personal, el Señor venía a tumbarle la cabeza a Saulo, porque Saulo estaba matando a los cristianos. Y si hay algo que Dios odia, y lo dice el proverbio, es el derramamiento de sangre inocente. Lo detesta, lo aborrece. Cualquier sangre es mala derramarla, pero sangre inocente. Muchacho, eso se le mete a Dios en los huesos. Y Pablo estaba matando cristianos a diestra y siniestra. Creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él creía, aquí estoy yo sirviéndole al Señor. Y era un asesino. Y se le aparece a Pablo, a Saulo. Y le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y dice que en ese momento Saulo cayó al piso. ¿Y qué dijo? Señor. Todo lo que dijo fue Señor. Pero aquí está, dice por qué. Invocó el nombre del Señor. Lo reconoció como Dios y Señor. Y en ese momento se salvó. Con una palabra. Una palabra se salvó el Saulito. Y le dijo, Saulo, dale una fuerte al Señor si le das gracias a Dios por eso. Se salvó. Y le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo yo arreglo este revolú, este fanguero que hice yo aquí? ¿Qué Dios quiere que yo haga, Señor? Lo que tú digas. Porque el Señor le decía, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. El aguijón, dijimos, he explicado otras veces, que es una herramienta que tenían los pastores para dirigir a las ovejas en la dirección que el pastor quería. Y cuando la oveja era cabezona, ¿usted conoce ovejas cabezonas? Yo he conocido unas cuantas, pero aquí no hay ninguna. Esto por allá, por California. Cuando la oveja era cabezona, el pastor tenía esa vara que tenía una punta. Era para hincar la oveja, para provocarla que corriera en la dirección. Si el pastor quería que corriera a la derecha y la oveja se empecinaba a la izquierda, él le daba con el aguijón y la oveja reaccionaba porque está hincándose y se tiraba para la derecha. Pero él le dijo a Pablo, tú no eres así, tú sigues para la izquierda y sigues hincándote. Usted conoce a gente así que sigue para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda y me hinca. Ay, es que este dolor que tengo encima. Oye, coge para la derecha, chico. Le dijo, dura cosas te das cosas contra el aguijón. El Señor venía a tiempo. Por eso es que yo creo que Él venía a terminar con Saulo. Porque el Señor no viene de la noche a la mañana a hacer eso. Él había estado trabajando con Saulo. Se lo dijo ahí. Y ahí fue que el Pablo le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pero por eso dice la Escritura, todo aquel que invocar el nombre de ayuda del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? Tienen que creer primero. ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? Por lo menos ustedes y el que está en línea no puede decir que no han oído hablar de él, porque aquí le estamos hablando. Así que pueden escoger no creer.
pero no es porque no han oído hablar. ¿Y cómo van a oír de Él si no se les habla? Y dice después el verso 15, qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Amén. Esos son los pies tuyos. Miren los pies que tienen la veces, son hermosos o tienen un juanete ahí que... Dios dice hermoso porque están llevando con sus pies el mensaje de salvación. Esta Navidad, prepárate porque Dios quiere que sepas que tus pies están llenos de hermosura para llevar ese mensaje, para que puedas hablar y ellos puedan oír y puedan creer. Yo mismo, dice Moisés, escribió esto, yo mismo pondré celosos a los israelitas con un pueblo sin importancia. Es que ahí está hablando, ¿verdad?, de los gentiles y los judíos. Yo sé el contexto, pero pasa lo mismo hoy día con el que no conoce a Dios. Tú quieres lograr eso, que la gente vea tu salvación en esta Navidad de tal manera que sientan celos. Que digan, wow, pero si yo me esfuerzo en tantas cosas que Él no se esfuerza y Él parece que tiene algo diferente, que es mejor que lo que yo tengo. Tengo celos. Haré que se enojen, que tengan envidia, dice una versión, con una nación de poco entendimiento. La Biblia dice que lo menospreciado y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay gente que se creen tan sabios que termina siendo necio. Entonces Dios dice, eso mismo, voy a coger a este que parece que no tiene la capacidad mental que tiene este otro, que se cree sabio. Voy a coger a este que no tiene los estudios que tiene otro, que se cree sabio, y voy a usarlo con una sabiduría sobrenatural de tal manera que se van a avergonzar. Van a decir, pero si esta gente no tiene entendimiento, ¿cómo es que van a...? Eso pasó con Pedro. Los mismos funcionarios del gobierno reconocían, decían, esto tiene que ser Dios, porque este hombre es un pescador ignorante. Y mira cómo está hablando. Y eso le dio a ellos la certeza de que era Dios el que estaba bregando ahí. Amén. Y Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Porque por más que hayamos estudiado o tengamos preparación o tengamos capacidad, siempre va a aparecer alguien que se cree que sabe más que tú. ¿Conocen gente así? Pero Dios quiere usarnos en esta temporada. Naciones que ni siquiera me andaban buscando, me hallarán. Me di a conocer a los que no se interesaban por mí. Vamos a cantar al Señor.